Hola amigos de YouTube, vamos a seguir conociendo y entendiendo cada vez mejor la electricidad. En este vídeo vamos a ver la generación y distribución de energía eléctrica. Bueno, pues aquí vamos a explicar la generación y distribución de energía eléctrica. Lógicamente, antes de nada vamos a empezar por la generación de energía eléctrica. Vemos el sistema de alternador trifásico, puesto que la generación de energía eléctrica a gran nivel pues se realiza en trifásica. Vemos el generador, en el esquema de un generador que lleva tres grupos de bobinas, A', B' y C'. Tres grupos de bobinas que, aunque aquí se ven representados pues por dos polos cada bobina, pero son bastantes más las bobinas que contiene un alternador. Aquí tenemos la gráfica donde vemos las tres fases distintas que tienen un desfase de 120 grados entre cada una de las tres. Aquí lo tenemos, 120 grados, y aquí lo tenemos en la gráfica. Y a continuación vemos la pieza o el elemento fundamental de la generación de energía eléctrica, que es el alternador. Aquí vemos el alternador. Y aquí vemos el rotor y el estator, el rotor con sus anillas rozantes con las cuales alimentamos el rotor con corriente continua para generar el campo magnético y la electricidad aquí en el estator. Aquí tenemos una turbina, porque es que es importante el grupo turbina generador. En bastantes casos la generación de corriente se realiza mediante el grupo turbina alternador, puesto que la turbina está solidaria al eje del alternador y esta se mueve bien por el vapor, por el gas, por el viento. Por eso es uno de los elementos más importantes, aunque no todos los generadores llevan turbina, pero bueno, por ejemplo los aerogeneradores no llevan turbina, sino que directamente las palas van unidas al multiplicador y al eje del alternador. Pero el elemento turbina alternador es muy importante en la generación de energía eléctrica. Aquí vemos distintos alternadores de centrales eléctricas. Aquí vemos las distintas formas de generación de energía eléctrica. Vemos la central hidráulica, donde aprovechamos el agua conduciéndola desde una altura a otra, y con esa energía potencial movemos una turbina y la turbina pues mueve el alternador. Después tenemos central térmica. La central térmica funciona a partir de la combustión de un recurso fósil, bien puede ser el carbón, el gas o el petróleo. En algunos casos se genera calor que se utiliza para transformar el agua en vapor, y en otros casos se emplea directamente los gases resultantes del proceso para poder mover la turbina. Estamos hablando de la central térmica, quema de carbón, petróleo, gas, etc. A continuación vemos la central nuclear. La central nuclear, aunque también la englobamos o forma parte de las centrales térmicas, el principio se llama la fisión nuclear, donde se divide
un núcleo atómico en varios segmentos, lo cual provoca bastante calor, y este calor mueve, o sea, genera vapor y mueve una turbina, la central nuclear. Aquí vemos la central mareomotriz también, que aprovecha la energía de las olas. La verdad que todavía no se consiguen grandes potencias, pero bueno, cada vez se está implantando un poco más. La energía geotérmica, que la energía geotérmica aprovecha el calor de la corteza terrestre. A continuación tenemos la central eólica, que lógicamente es la fuerza del viento la que se encarga de mover las palas. Estas palas están conectadas a un grupo multiplicador donde el movimiento lento, diríamos, de las palas pues se multiplica por bastantes veces y se consigue una velocidad de giro bastante grande para que se pueda generar electricidad. A continuación tenemos las centrales de ciclo combinado, aunque son también parte de las centrales térmicas, donde, y lo hemos mencionado anteriormente, donde se aprovecha en este caso la quema del gas, y a su vez, o sea, la quema del gas mueve una turbina, y a su vez ese calor mueve otra turbina. Entonces son dos turbinas a la vez generando electricidad. Se llama central de ciclo combinado, y también la podríamos englobar dentro del grupo de centrales térmicas. Y ahora aquí tenemos las centrales solares. Las centrales solares tenemos la fotovoltaica. La fotovoltaica pues se genera a través de las placas o paneles solares por el efecto fotoeléctrico. Este es un efecto que cuando los fotones de la luz inciden sobre el elemento semiconductor, en este caso el silicio, pues se genera una corriente continua. Este sistema es el único que no lleva, o sea, no lleva alternador, sino esta corriente continua a través de inversores se convierte en corriente alterna. Aquí tenemos energía solar de concentración por tubo en espejo parabólico. La radiación solar se refleja sobre espejos parabólicos y produce calor a través de una tubería, aquí se ve, colocada en el centro del espejo, que contiene un fluido térmico a través del que se genera calor, y ese calor genera vapor de agua que mueve el grupo turbina alternador. Por último, aquí tenemos de concentración por torre. La radiación se proyecta desde los espejos o los heliostatos hacia una torre. En esta torre pues contiene un fluido térmico a través del que se genera también, con el calor del agua, se genera vapor, y que a su vez mueve también el grupo turbina alternador. Aquí hemos mencionado principalmente casi o todos los elementos. Bueno, quizás cabría mencionar la biomasa por quema de pastos y de leñas, pero principalmente hemos visto todas las formas más usuales de generación de energía eléctrica. También, pues, a más pequeña escala, pues tenemos lo que son los pequeños alternadores o grupos electrógenos. A continuación vamos a ver, porque
hemos visto la generación, pero ahora vamos a ver la distribución de energía eléctrica. ¿Cómo se distribuyó? Primeramente vamos a ver las tensiones usuales. Estamos hablando de aquí en España. Lógicamente en otros países pues hay otras tensiones distintas, pero bueno, vamos a ver las de aquí de España, y para tomar referencia también de cómo se suele distribuir la corriente eléctrica. Vemos en esta tabla donde tenemos tres categorías de distribución en alta tensión, aunque todo se engloba dentro de la alta tensión, pero después diferenciamos entre tres grupos. Está la media tensión, 3, 6, 10, 15 y 20 kilovoltios, 3.000, 6.000, 10.000, 15.000 y 20.000 voltios. El segundo grupo sería la alta tensión, 25, 30, 45, 66 y 110 kilovoltios. Aquí vemos hasta el máximo que pueden llegar a las distintas tensiones, o sea, de 20 puede llegar a 24. Hay que tener en cuenta que siempre hay pérdida en el transporte de la energía. Vemos el segundo grupo, como hemos visto anteriormente, 25, 30, 45, 66 y 110 kilovoltios. Y aquí vemos el grupo número 1, que es la muy alta tensión. Estos son los valores más altos a los que se distribuye la alta tensión. En este caso es muy alta tensión, 132 kilovoltios, 150 kilovoltios, 220 kilovoltios y 400 kilovoltios, que es la máxima tensión. Bueno, en este caso puede llegar hasta 420.000. Lógicamente, cuando son distancias bastante largas, pues se sube la tensión al máximo para que haya menos pérdida. Cuanto mayor sea la tensión, menor es la intensidad y lógicamente menor el calentamiento en la red. Entonces diríamos que la parte de muy alta tensión sería el transporte de energía, la alta tensión, transporte y distribución, y la media tensión, tanto producción como distribución de energía. Aquí vemos un esquema de una red de distribución 1. Aquí vemos en este gráfico, tenemos la G, que sería la central. Vamos a suponer que esta central genera sus alternadores a 25.000 voltios. Después tenemos aquí una subestación elevadora que la eleva hasta 132 kilovoltios, 132.000 voltios. Después tenemos otra subestación reductora que la baja a 66.000 voltios. Estos 66.000 voltios se distribuyen, bien puede ser en centros de gran consumo, donde la compañía eléctrica pues vende o factura la alta tensión, y ya lo que es centro de transformación y todo el consumo interior depende del propietario. Y después tenemos aquí la distribución en baja tensión, donde se transforma a 400, 230 voltios. Aquí tenemos las acometidas de los abonados ya a 400, 230 voltios, que es la tensión normalizada en España. Aquí vemos centro de transformación, todo esto son los centros de transformación, este es el generador, y aquí pues tenemos la red de distribución en alta tensión y ya aquí en baja tensión. Vemos a continuación otro esquema de la red de distribución, una central generadora, en este caso genera a 15 kilovoltios, la estación elevadora la transforma a 220 kilovoltios
donde se transporta y aquí se vuelve a transformar, en este caso, a bajar la tensión a 132 kilovoltios, que esta sería la red de reparto. Aquí ya de 132 kilovoltios transformaríamos, por ejemplo, a 20 kilovoltios. 20.000 voltios, ya los 20.000 voltios lo transformaríamos aquí en un centro de transformación a 230-400. Y aquí igualmente en un centro de transformación pues se transformaría también a 230-400 o incluso a otra tensión superior para la industria. Aquí vemos la red de distribución número 3, prácticamente es el mismo ejemplo, o sea, es parecido, distintos dibujos, pero la forma es la misma. También generamos 15 kilovoltios, aumentamos a 220 kilovoltios. Aquí tenemos una subestación y bajamos a 20 kilovoltios. Aunque aquí diríamos, aunque en el dibujo no lo ponga, pero es raro de transformar directamente de 220 a 20 kilovoltios. Lo más probable es que haya un escalón intermedio. Diríamos transformar de 220 a 132 o 66 y después volver a transformar a 20 kilovoltios. Pero bueno, ahí hay muchas variantes que ya depende también de las empresas eléctricas. Y aquí de los 20 kilovoltios pues repartiríamos a los distintos centros de transformación que ya disminuirían, o sea, transformarían la tensión a 230-400 voltios. Vamos a ver aquí el último ejemplo, red de distribución. Tenemos una generación a 25 kilovoltios. Estos transformadores transformarían hasta los 400 kilovoltios, que sería la tensión de transmisión. Después aquí tenemos una subestación que bajaría a 132 y aquí volvemos a tener otra subestación donde bajaríamos a 20 kilovoltios. Una, dos, puede tener varias, igualmente que aquí en esta subestación pueden salir varias líneas de 132 kilovoltios, aunque aquí solamente hay una para que sea un poquito más fácil de entender. Una vez que ha llegado ya a los 20 kilovoltios, pues se transformaría en los distintos transformadores a 230-400. 230-400, bien pueden ser grandes consumidores y edificios también, edificios de oficinas y edificios residenciales. Aquí estamos hablando, lógicamente, de la tensión de uso en España. Igualmente, si es en otro país que tiene otra tensión distinta, pues la tensión se transformaría de 20 kilovoltios a la tensión de cada país. También debo decir que aunque aquí en este gráfico toda la distribución es en trifásica, pero en algunos países, en Estados Unidos y otros países de América, se suelen utilizar la distribución también en monofásica, o sea, dos líneas o un solo cable y a tierra y con un transformador monofásico. Suele ser algo más común. Aunque sí, claro, los grandes consumidores siempre se harán con distribución trifásica. Pero pequeños distribuidores suelen llevar, en bastantes casos, y lo habremos visto en más de una ocasión, transformadores cilíndricos que funcionan a dos fases de media tensión o a una fase con tierra. Después de ver los distintos esquemas de distribución, vamos a ver cómo sería la conexión dentro de un transformador trifásico. Cuando vemos que en un transformador trifásico llegan 3 hilos y salen 4, ¿por qué? Nos preguntamos.
puesto que tenemos una conexión que es conexión N estrella, donde va conectada de esta forma y tenemos un punto común que es el punto neutro. El punto neutro. Entonces tenemos tres fases de entrada, o sea, perdón, la entrada podría ser en delta, que esta es otra forma de conexión, tanto delta o triángulo y estrella. La entrada en un transformador podría ser delta y la salida podría ser estrella, donde sí tenemos los cuatro cables, 1, 2, 3 y 4, para poder obtener el neutro, el cable neutro. Igualmente, a la entrada de un transformador también se puede conectar en estrella, aunque no tendríamos por qué utilizar el neutro para nada. Sí tenemos que tener en cuenta, y ahora lo vamos a ver, que la tensión de fase, porque aquí tenemos tensión de fase, aquí tenemos las tres bobinas conectadas en estrella, la tensión de fase es igual a la tensión de línea dividido por la raíz cuadrada de 3. En este caso, si disponemos de 400 voltios en la línea de entrada, la tensión de fase entre el punto neutro y la bobina, este punto y este, es igual a la raíz cuadrada de 3. La tensión de fase, y repito, es igual a la tensión de línea entre la raíz cuadrada de 3 y la intensidad de fase es igual a la intensidad de línea. Entonces tenemos lo siguiente, que cuando la tensión de salida de un transformador es de 400 voltios y el cable neutro, tenemos 400 voltios entre las tres fases de salida. Pero entre cualquiera de las tres fases de salida y el punto neutro tenemos 230. Que 230 es el resultante de dividir 400 entre la raíz cuadrada de 3. Aquí lo estáis viendo. Y en el caso de que la salida de un transformador sea en delta o triángulo, que es poco frecuente, la tensión de fase sería igual a la tensión de línea. Y la intensidad de fase sería igual a la intensidad de línea dividido entre la raíz cuadrada de 3. Este caso, aquí por ejemplo en España no es común. En España disponemos de siempre salida en estrella con un punto neutro. Aquí lo vemos las variantes que tenemos en las líneas de distribución. Generalmente, y en las líneas modernas, la salida es 230-400. Aquí tendríamos la alta tensión, aunque realmente quizás debiera poner media tensión, pero voy a poner alta tensión, puesto que el nombre de alta tensión engloba también la media tensión. Tenemos la salida entre R y S, son tres fases, R, I, S y T. Entre R y S tenemos 400 voltios, entre S y T 400 voltios y entre R y T 400 voltios, que sería este caso. RS 400, ST 400, RT 400. Y cualquiera de las tres fases con el neutro tenemos 230. Entonces, aquí debemos de tener en cuenta que cuando tenemos 230 voltios, siempre estamos conectados al punto neutro. Tenemos 220 voltios entre fase y neutro. Aquí estamos, RS 400, RT 400, ST 400, R neutro 230, S neutro 230 y T neutro 230. El neutro de los transformadores está conectado a tierra. Vamos a ver la otra variante que es importante, porque este caso se da
en centros o en cascos antiguos de ciudades y fincas particulares, donde el transformador, en vez de ser de 230 a 400, es de 125-220. Entonces tenemos que entre R y S tenemos 220 voltios, entre S y T 220 y entre R y T 220. Y entre cualquiera de las tres fases con el neutro tendríamos lo que es 125 voltios. Es por ello por lo que hablamos algunas veces de tener 220 o 230 entre fase y neutro o entre fase y fase. Aquí es donde aclaramos esta duda que en más de una ocasión he podido ver que en los foros que la gente habla del porqué de tener 220 o 230 entre fase y neutro y entre fase y fase. Aquí tenemos los voltajes RS 220, RT 220, ST 220, RN 125, SN 125 y TN 125 voltios. Aquí tenemos también el neutro a tierra. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería un transformador trabajando a una tensión, por ejemplo, podría ser en América o cualquier otro país que utilice el sistema de transformadores monofásicos en alta tensión, en este caso en media tensión. Tenemos una tensión primaria de 7620 voltios y este sería el bobinado primario y este sería el bobinado secundario, donde tenemos un neutro conectado a tierra y tenemos aquí dos fases. Si queremos conseguir 240 voltios, sería entre fase y fase, y si queremos conseguir 120 voltios, entre cualquiera de las dos fases y el neutro. Esto es un sistema que se suele utilizar en algunas viviendas en Estados Unidos, donde se suele llevar la doble tensión a la vivienda. Por ejemplo, 120 se utiliza para el alumbrado y 240 se utiliza para lo que son los aparatos de mayor consumo. Aquí tenemos el mismo gráfico, pero hecho de otra forma distinta. Alta tensión a dos fases solamente y tenemos una salida donde tenemos una fase que es X1, la N que es el neutro y la X2. Entre X1 y el neutro 120, entre X2 y el neutro 120 y entre X1 y X2 tenemos 240 voltios. Y el neutro igualmente va a tierra. Bueno, pues espero que este vídeo os haya aclarado bastantes dudas y que tengamos una idea clara sobre lo que es la generación y la distribución de energía eléctrica. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.